Un saludo para todos, Dios los bendiga. Nuevamente retomamos este estudio de cristianos preparados para vivir. Habíamos hablado sobre cómo deberíamos aprender a vivir con nosotros mismos, cómo aprendimos también cómo nosotros mismos somos muchas veces una, una dificultad, por decirlo así, para nuestra vida cristiana, porque nuestra propia naturaleza nos lleva a comportarnos y a hacer de una forma que está en contravía, está de forma opuesta a la palabra. Y ya entendiendo que nosotros tenemos que enfocarnos más que en nosotros mismos, es en nuestro prójimo, en aquello que el Señor nos enseña, que es también la preocupación por aquellos que nos rodean, en poder servir, en poder estar prestos a ser instrumentos de Dios y ayudar a aquellos que el Señor permite tener a nuestro lado y a los cuales también podemos ayudar. Pues también debemos formarnos y buscar estar preparados en otros aspectos. Y hoy vamos a hablar sobre la abundancia y la escasez. Cristianos preparados para vivir la abundancia y la escasez. Este es un tema habitual, sobre todo el tema de la abundancia en muchas congregaciones. Mucho se habla de este tema, mucho se explica, mucho trata de hacerse pues de una manera bíblica, pero infortunadamente, en muchas congregaciones en estos tiempos se le da demasiado énfasis a la abundancia y específicamente al tema de la prosperidad. Y con base en este tema se hacen un sinnúmero de mensajes que de una u otra manera pretenden enseñar fórmulas, estrategias y todo tipo de rituales incluso o algún tipo de comportamientos que nos quieren hacer creer o por medio de los cuales nos pretenden hacer creer que alcanzaremos la prosperidad y que con ella vendrá la felicidad. Pero vamos a ir a la palabra, vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor, porque finalmente esta serie de estudios siempre buscará este propósito y es el de saber qué es lo que piensa nuestro Señor. ¿Realmente hemos aprendido adecuadamente o nos han enseñado solo parte de la verdad o una pequeña parte de esa verdad o nos han incluso enseñado falacias, cosas que nada tienen que ver con la palabra y sí mucho con más los deseos de este mundo y su forma de vida? La abundancia y la escasez, ¿cómo abordaremos este tema? Pues primero hablaremos de uno, de qué significa la luz de la palabra, qué es lo que el Señor nos habla de cada uno de estos temas, de la abundancia, de la escasez, y después abordaremos algunos aspectos para que sepamos vivir en medio de cualquiera de estas dos circunstancias. Como les escribía en el grupo, no siempre la escasez es sinónimo de, de maldición, ni la abundancia. Permita un momento que tenemos una interferencia acá. Listo. Entonces, muchas veces creemos que la abundancia es sinónimo de bendición y la escasez es sinónimo de maldición. Pero vamos a ver si realmente esto es así. La escasez es una maldición. Quienes argumentan esto generalmente usan un pasaje que, bueno, pueden usar algunos más, pero me voy a centrar específicamente en este que es el más solicitado, el más apetecido por muchos de aquellos que argumentan que la escasez es una maldición y lo dicen de manera tajante y pretenden vender esta declaración de una manera absoluta. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, pues ustedes ya conocen la gracia, dice el apóstol Pablo acá, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos.
Entonces las personas que enseñan que la escasez es una maldición, dicen, si ven, cuando leen este pasaje, aquí el Señor está hablándonos de cómo Él sí era rico y que llegó un momento en que se hizo pobre y que a través de esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Desde qué punto lo abordan? Entonces lo hacen con mucha astucia, pero con poco o poca profundidad bíblica. Dicen, siendo ricos, o más antes dice, perdón, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces empiezan a hablar de la gracia, ¿no? Un regalo inmerecido, bueno, todo lo que se habla en torno a esta palabra, este significado. Pero se empieza a tergiversar el texto. Cuando dicen el Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿sí? Entonces vean, que, como el Señor los ama, entonces Él era rico, pero ¿en qué momento establecen o pretenden hacernos creer que era esa riqueza? Dicen, no, Él era rico, cuando vino a esta tierra, él era rico, y por ahí se escuchan, por eso enseñanzas cuando lo iban a crucificar, entonces los romanos, los soldados romanos echaron suertes de la ropa porque era, mejor dicho, una ropa de lino finísimo y que el Señor tenía tanto dinero. He escuchado a algunos que dicen que tenía tanto dinero que tenía un contador, pero que ese contador era Judas, entonces que era un ladrón y que el Señor siempre tuvo lo mejor. Y uno empieza a escuchar con base en esas enseñanzas que algunos líderes enseñan a la gente a poner su mirada en lo material. No, es que tienes que tener lo mejor porque tú eres un hijo del Señor y es que tú tienes que tener la ropa más fina, los mejores carros, tienes que soñar con lo mejor porque tú eres un hijo y con base en este tipo de textos hacen toda una doctrina, pero a la final es simplemente una burda enseñanza para que la gente haga crecer más y más su avaricia. Por supuesto que el Señor nos ama. Por supuesto que el Señor quiere bendecirnos y Él desea que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados, pero es esa prosperidad, esa riqueza la que muchos líderes nos pretenden enseñar. Vamos a la versión, este mismo pasaje de la versión lenguaje actual. Me gusta cómo lo explica esta versión y nos va a dar un poquito más de claridad a qué se refería el apóstol Pablo cuando hizo esta aclaración o esta declaración, perdón. Dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico. Hasta ahí, pues puede decir sí, era rico. Pero ¿en qué momento? Dice, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo. O sea que la riqueza a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿en dónde se encontraba? ¿Fue en ese momento en el que el Señor vino y se hizo hombre? ¿O está hablando de esa riqueza en gloria que el Señor tenía cuando dice la palabra, siendo como Dios, no se aferró a esto, a esta condición, sino que se hizo hombre, se humilló y vino a nosotros y se entregó por nosotros? Es esa riqueza a la que se refiere el apóstol Pablo. Por eso aquí dice esta versión, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre. En el momento que el Señor llegó a esta tierra fue donde se hizo pobre, se humilló, porque siendo quien era en su condición glorificada en el cielo, se humilló, se hizo pobre. Ahí nos está dando un contexto diferente. Dice, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pero no está hablando de las riquezas materiales, como algunos nos pretenden enseñar. No está hablando de esas riquezas materialistas y enfocadas en el buen comer, en el buen vestir, en el buen tener carros, casas, dinero, fincas, todo lo que usted quiera soñar en ese aspecto. No es eso. ¿Por qué? Porque se está hablando de las riquezas en gloria, de aquello que está en el rey, esas riquezas que solo están en el reino eterno. No está hablando de las riquezas que se encuentran en el reino temporal que es este mundo.
Por eso al apóstol Pablo apela a esa riqueza y dice que por ese amor el Señor se hizo pobre, se humilló para que nosotros a través de esa pobreza, de esa entrega, de esa humillación, de venir a ser hombre y entregarse en la muerte, a la muerte y una muerte de cruz, nosotros llegásemos a ser ricos, pero ricos espiritualmente, que pudiésemos alcanzar las promesas y ser coherederos con el Señor Jesucristo. Esa es la promesa de parte de Dios. Veamos algunas de las palabras del Señor Jesús y que refuerzan esta enseñanza. Mateo 19, vamos a ver aquí las palabras del Señor. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿A quién le estaba hablando allí? Al joven rico que le dijo, yo he guardado todos los mandamientos, yo me porto muy bien, yo observo, soy un observante de la ley juicioso, yo hago todo lo que tú dices, pero el Señor le dijo, una cosa te falta. En esa versión dice, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La pregunta es, y reflexionemos en esta pregunta, si Dios quisiera las riquezas como algunos nos pretenden decir y nos quieren enfocar en que es que la escasez, no podemos estar en un momento de escasez porque hay maldición, porque el Señor quería mandar a la escasez o a la pobreza, entre comillas, a este joven, porque aquí es claro el Señor en su directriz, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y tendrás tesoros en dónde? En el cielo. Y aquí vemos el interés primario del Señor Jesús. Tesoros en el cielo. Y dice luego, ven y sígueme. ¿No es eso lo que el Señor hace cuando nos llama, cuando lo conocemos? Que nos neguemos, no busca que nos neguemos, que dejemos a un lado las preocupaciones, el afán, la ansiedad y todo aquello que el mundo busca. No nos enseña el Señor que el mundo busca las cosas materiales, todo eso, pero nosotros, si somos espirituales, debemos buscar es hacer tesoros en el cielo. Entonces, en palabras del Señor Jesús, aquí lo primero que vemos es que Él está invitando a un hombre, en este caso al joven rico, a que no se aferre a lo que es temporal, a que su corazón esté puesto y su esperanza en el Señor Jesús y no en nada diferente. La palabra después dice que este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y eso es lo que hace el mucho tener. Por eso el Señor después dice es que es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Y esto dónde lo dice? En Lucas 12:21, que es el siguiente texto que vamos a leer, dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, mire cómo dice esta versión, pero en realidad ante Dios son pobres. Esta creo que es la traducción lenguaje actual. Pero en realidad, ¿cuál es la realidad de muchos? Incluso estoy hablando de hermanos en las iglesias que creen que porque tienen muchas posesiones, que porque tienen un buen negocio, que porque tienen unos buenos ingresos, están siendo bendecidos. Y eso no necesariamente es la realidad, porque en este pasaje, a algunos le preguntaron, dice la palabra, que llegaron unos hombres y un hombre específicamente le dijo, Señor, ayúdame a que mi hermano me dé parte de su herencia. Y el Señor lo recrimina, lo reprende y le dice, pero hombre, ¿quién me puso delante de ustedes como a arbitrar, dice una versión, o a ser juez y partidor? Yo no estoy aquí para eso. Yo no estoy aquí para decidir sobre aspectos terrenales, materiales en ese sentido. Yo estoy aquí para otro propósito. Y dice que enseguida dice que les habló de aquel hombre que confiadamente dijo, no, yo tengo muchos bienes, pero no tengo donde guardar toda mi cosecha. Voy a hacer estos graneros, voy a tumbarlos y voy a hacerlos más grandes y ya porque ya tengo mi vida asegurada, tengo todo lo necesario. Pero ahí es cuando el Señor le dice, necio, tonto, todo lo que esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿para quién va a ser? Y aquí nuevamente nos damos cuenta
y entendemos que hay un Dios que nos invita a que quitemos la mirada de las riquezas terrenales. ¿A quién le vamos a creer? Yo sé lo que por ahí se predica en muchas iglesias. Yo sé lo que se habla en muchos lugares. Yo mismo enseñé estas cosas, pero todo partió de la ignorancia, muchas veces de la avaricia, del querer también usar y abusar a la gente para sacar algún tipo de beneficio económico, algún rédito, pero esto no es lo que el Señor quiere, porque cuando nos centramos en su palabra, que se supone que es lo más valioso, ¿cierto? Lo más valioso no debe ser el buscar defender a mis líderes, el buscar defender esa congregación donde asisto. Y mi intención tampoco es poner a nadie en contra de nadie, pero sí que tengamos cuidado de qué es lo que nos están enseñando, porque por ahí, por eso la palabra también dice que por ahí muchos hablarán encubiertamente herejías destructoras que destruyen estas doctrinas, el corazón, porque le enseñan a la gente a llenarse de avaricia, a pensar solo en las riquezas materiales, a, a llenarse de esas cosas temporales y lo peor de todo, a poner su confianza en ellas. Y cuando tú pones tu confianza en algo diferente a Dios, primero estás afrentando a Dios porque le estás diciendo, yo confío más en esto que tengo que en ti, que en tus palabras. Y segundo, le estás enseñando a los que te rodean, a tu familia, a tus seres queridos, o si tienes gente a tu cargo, le estás enseñando que eso es lo más importante. Por eso ahorita la gente hace lo que hace por el dinero. Por eso la gente hace lo que hace corriendo incluso a otros lugares, a otros países si es necesario, yéndose ilegalmente, si es también necesario, pero no van detrás de la voluntad de Dios, van detrás de su avaricia, van detrás de sus seguridades. Y sus seguridades, así digan que es Dios, no es Dios. Sus seguridades es aquello que puedan hacer, aquellos lugares donde le puedan dar un pago que ellos consideren apropiado, donde valoren su trabajo. Pero la voluntad de Dios muchas veces se queda aquí en aquí en esta tierra o en este país y no se dan cuenta que se van sin la voluntad de Dios. Entonces no nos enfoquemos y no creamos algunas doctrinas que se pasean por algunos púlpitos haciéndonos creer que porque somos hijos de Dios tenemos que siempre tener riquezas. Aquí empezamos a ver, y en palabras del mismo Señor Jesús, a un Dios que lo que menos quiere es que pongamos nuestros ojos en estas cosas materiales. Deuteronomio 8:2-4. Y te acordarás, dice el Señor, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién les hizo tener hambre? ¿Quién los afligió? ¿Quién les hizo esas pruebas? El Señor. Dice, y te sustentó con maná. ¿Sabe qué representa el maná? Siempre representa el maná en estos tiempos cuando el pueblo caminaba por ese desierto, el maná representaba lo necesario. Y lo necesario, graba esto en tu corazón y en tu mente, lo necesario no es sinónimo de maldición. Si tú tienes lo necesario, pan, abrigo, techo, dice la palabra, con eso estemos contentos. Lo demás puede o no puede tenerse, depende de muchas cosas que ya vamos a ir viendo. Pero eso representa el maná, lo suficiente, lo necesario. Por eso el Señor les decía, recojan el maná para el día. Y el que recogía mucho, se lo comía todo y era suficiente. Y el que recogía poco, se lo comía y era suficiente. Pero les decía, pero no guarden para el otro día, a no ser que el otro día sea el día de guardar el sábado. Tercamente muchos guardaban. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba enseñarles a confiar en el día a día. Por eso el Señor también habla en su palabra. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces muchos de nosotros viviendo una vida cristiana vivimos más preocupados por lo material,
Vivimos más preocupados por amontonar, por atesorar. Y ahí es cuando el Señor nos dice, necio, ¿a qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿De quién va a ser lo que hagas? Alguien va a llegar a coger esa herencia y te aseguro que en menos de un mes la vuelve dinero de bolsillo, se acabó, ya no hay más herencias y hasta ahí llegó todo. Dice después de la palabra, dice, te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Este es el Señor al que servimos y al que pretendemos seguir sirviendo. Un Dios que nos dice, yo quiero que pongas tu mirada en mí, tu confianza en mí a diario. Y si tienes lo necesario, no importa. Dame gracias y sírveme con alegría de corazón. No te dejes llevar por este mundo y las corrientes de este mundo y las enseñanzas de este mundo y las concepciones y filosofías de este mundo. Este es un mundo materialista que busca hacernos creer que valemos por lo que tenemos y que si tienes un mejor carro eres mejor que el otro y si tienes una mejor casa o una casa más grande. Eso no es lo que enseña la palabra. Por eso atento o atenta cuando te den una enseñanza diferente a esta. Medita tú en la palabra, no me creas a mí, no le creas a aquel que te enseña en ese púlpito lo contrario, créele al Señor, reflexiona en la palabra, lee su palabra, investiga quién era el Señor Jesús, a qué llevaba a sus discípulos, cómo los formó, dónde les hizo poner su mirada, porque es a Él al que debemos servirle, creerle, es a Él y es su palabra la que debemos defender a capa y espada, no un lugar, no a un predicador, no a a algo que socialmente dentro de las congregaciones se enseña y se ha vuelto algo, una verdad ya adquirida, pero más por- porque, porque siempre se enseña y se enseña, pero nunca vamos a la fuente. No nos preocupamos por ir a la raíz y tratarnos de enfocar realmente esto es lo que el Señor quiere o lo único que estoy haciendo es tratando de justificar con la palabra mi avaricia. Lo único que estoy tratando de hacer es tratar de justificar ese afán por tener y tener. Veamos un ejemplo en uno de los grandes hombres de Dios, Filipenses 4:12, y veamos esta escasez, esta pobreza de Pablo, nada más de aquel que escribió la mayor parte de el Nuevo Testamento y que fue el instrumento en manos del Señor para extender el Evangelio a los gentiles. Dice la palabra, me alegra mucho que como hermanos, y le estaba hablando la iglesia de Filipos, como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido, dice aquí el apóstol, dice que he reprendido al diablo, no, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Ahora miremos qué es lo que tuvo en algún momento Pablo o a qué se está refiriendo. Dice el verso 12, sé bien lo que es vivir en la pobreza. Un momento, o sea que el apóstol Pablo vivía en maldición a la luz de lo que nos enseñan por ahí muchas veces. No, de ninguna manera. Pero entonces, ¿por qué Pablo estaba en la pobreza? Pues porque eran circunstancias que estaba viviendo por causa del evangelio. El mismo Señor le dijo a Ananías cuando lo mandó allí a que orara por él, le dijo, ve y ora por él porque le voy a enseñar qué significa servirme y cuánto va a sufrir por servirme. Y eso no se nos puede olvidar.
Estamos sirviendo a un Dios poderoso que nos ama, sí, un Dios que cuida de nosotros, pero es un Dios que odia el mundo. Y si lo odian a Él, dijo el Señor Jesús, no se olviden que si los odian a ustedes, me odiaron a mí primero. Entonces no es un Dios que simpatiza con todo el mundo. No pretendamos ser cristianos que caen bien en todo lado, a ser empáticos y a soportar cualquier tipo de enseñanza y hacernos los de la vista con las enseñanzas del Señor simplemente por no generar tensiones. Debemos aprender también a defender nuestra fe, pero hacerlo correctamente. Y lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir cualquiera sea nuestra situación, porque como lo leíamos ahorita, al pueblo de Israel le permitió vivir toda esa aflicción, todo eso que vivieron, todo eso que les permitió pasar en ese desierto. Pero ahí el Señor lo dice para probar que había en su corazón, para enseñarles muchas cosas. Y usted me dirá, no, hermano, pero es que ese pueblo de Israel era rebelde, era pecador. Bueno, pues tengo noticias, tú y yo éramos iguales. Antes de conocer al Señor y ahorita luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos decir o pretender creer que somos mejores o que éramos mejores que ese pueblo que vio todo lo que vio allá al salir de Egipto y después fueron rebeldes. No, aquí el apóstol Pablo aprendió, dice aquí, él lo dice con sus palabras, yo he aprendido a estar satisfecho, satisfecho. Y eso es lo que el mundo ahorita no tiene. No tiene satisfacción. Dice la palabra que el corazón del hombre es insaciable. Y si tú tienes un carro último modelo, el otro año quieres uno mejor. Nada, nada, nada te satisface. Y si comes algo, entonces quieres algo mejor. Y si compras un vestido carísimo y ya después no te satisface y quieres otro mejor. Nunca estás satisfecho o satisfecha con lo que tienes. Pero eso ¿de qué es evidencia? ¿Que no estás siendo bendecido? Eso es evidencia de que tu corazón no ha aprendido a someterse a la voluntad de Dios, no ha aprendido a estar satisfecho. No les he enseñado a ese corazón a través de la palabra, que si tienes lo necesario, aquí como el apóstol Pablo dice, pues eso es suficiente. Dice, sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de todo. Entonces él muestra las dos caras de la moneda. Dice, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. Sí, miren, el apóstol, este hombre tremendo de Dios, aprendió a pasar hambre. ¿Cuántos de nosotros si pasásemos hambre estaríamos buscando también por esas enseñanzas que rondan por ahí, a ver cuál es la raíz, entre comillas, de la maldición? A ver cuál es a ver cuál es, por qué está sucediéndome esto, Señor, y iríamos allá con una quejabanza a la presencia de Dios y a reclamarle las bendiciones, también como enseñan por ahí, a robarle las bendiciones a Satanás, porque es que Satanás me está robando las bendiciones. Pero aquí yo no veo al apóstol Pablo hablando por ningún lado de algo que tenga que ver con Satanás. Él dice aquí, yo he aprendido a tener mucho para comer o a pasar hambre. La escasez puede venir porque Dios así lo quiere. Y por eso les decía al principio, no es sinónimo y saquémonos eso a la cabeza. Puede que, pero no es solamente eso. No es solamente por una cuestión de maldición. No es necesariamente eso. Dice, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Verso 13. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. La versión Reina Valera es la parte donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un verso que ha sido tergiversado de muchas maneras, pero del cual no entendemos todo esto que estamos leyendo. No es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pasa medio algo, una pruebita y ya, ay Señor, ayúdame, pero ¿por qué me pasa esto? Qué desgracia, si soy tu hijo y empezamos a reclamar. Miren aquí la actitud del apóstol Pablo.
Por eso él pudo decir, todo lo puedo en Cristo, porque él me ha fortalecido y me ha fortalecido cuando he tenido que pasar hambre. Me ha fortalecido también cuando he tenido todo para comer, cuando he estado en pobreza y también cuando he tenido de todo. Pero ha vivido la pobreza, ha vivido la escasez, ha pasado hambre. Y dice, sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Miren, el hombre que es Pablo, el hombre que fue Pablo y lo que representó en el trabajo evangelístico, y miren lo que él vivió. Y por ningún lado él habla de una situación en la que Satanás haya tenido injerencia. Más bien, él reconoce y acepta que todo esto, y lo acepta de buena manera, que todo esto es consecuencia también de vivir su vida cristiana y de hacer aquello que le fue encomendado. Entonces, preparémonos para vivir la escasez, entendiendo que en alguna oportunidad el Señor va a permitir este tipo de situaciones. Y esto nos lleva a esta parte final. Yo encuentro tres razones básicas a la luz de la palabra por las que puede venir la escasez. El pecado, innegablemente, puede venir la escasez por el pecado, por la negligencia, la necedad en el corazón, y el Señor permite para formar en nuestras vidas muchas cosas que venga la escasez. Pero aún así el Señor es fiel y como le dijo al pueblo, siempre tuvieron de comer, siempre tuvieron vestido, tuvieron calzado, y yo los guiaba día a día. No sabían para dónde iban, dieron muchas vueltas, pero el Señor los guiaba de día y de noche, con su columna de fuego y su columna de humo. Entonces el Señor permite unos tiempos difíciles, pero el Señor está ahí. Pero puede venir por el pecado, innegablemente, pero no es solo por el pecado, a eso me refiero, porque eso es lo que muchos dicen. También puede venir por una mala mayordomía. El Señor nos entrega, nos confía algo, alguna cosa, algunas finanzas para que podamos administrar. Y si somos malos administradores, si te afanas más por tener, por gastar más, tienes tarjetas de crédito, todas, tienes 10 tarjetas y todas las tienes reventadas, y tapas un hueco destapas un hoyo para tapar otro hueco, y vives colgado, colgado. Si eres de los que hace mercados a 12 cuotas y el mercado se fue en un mes y las 12 cuotas sí quedaron ahí, la deuda sí quedó ahí todo un año, no tienes una buena administración, todo eso es mala mayordomía, no sabes administrar la luz de la palabra, no sabes cómo manejar una bendición, eso también trae escasez, limitación, y no es echarle la culpa al diablo a todo, pero también debemos entender hoy y aprender que puede venir por voluntad divina. Esto también puede pasar porque el Señor simplemente así lo quiere. Porque el Señor quiere probar nuestro corazón. Porque el Señor quiere saber qué hay en él. Cómo reaccionamos ante la escasez. Cómo reaccionamos en un momento en el que nos sentimos apretados, donde vamos a depender de otros, pero de otros quienes, de otros hermanos. Y ahí también hay bendición. El mismo José, veamos los ejemplos rápido. ¿Quién fue José? ¿Cómo fue probado? En una cárcel, siendo esclavo y teniendo la familia que tenía. En su familia él tenía todo y fue reconocido y fue exaltado, pero no fue así siendo mayordomo de el oficial romano, egipcio, perdón, ni estando en la cárcel. No fue así, él fue humillado, vivió con escasez. Juan el Bautista, dice el Señor Jesús, ninguno como él, nacido de hombre, ¿no? Ha sido mayor que Juan el Bautista. ¿Y cómo vivía en el desierto? Comiendo miel, comiendo langostas, vestido de pelo de camello, vestido de manera humilde. ¿Y vamos a decir que era un hombre que estaba en maldición? No, hermanos, comprendamos la naturaleza de nuestro Señor. Aprendamos a vivir con la escasez. Nuestra próxima sesión vamos a darles unos puntos que son importantes para que podamos aprender a vivir en esa escasez, si viene porque el Señor lo permite, pero que tengamos esa capacidad como Pablo de estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Hoy debe quedarnos claro que el Señor
No es que nos quiera enriquecer y llenar de cosas materiales. Por eso el Señor dijo, no hagan tesoros aquí en el cielo, porque aquí hay ladrones, aquí hay polillas, aquí hay cosas naturales que pueden corroer, destruir, pero en el cielo nada de esto va a entrar. Pongan su confianza en las cosas eternas. Hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo porque allí nadie les va a robar. Allí su recompensa será para la eternidad. Nadie les podrá quitar y será la justicia de Dios la que les dé esas recompensas. Hermanos, oremos y pidámosle al Señor que ayude a cambiar en nuestro corazón esa actitud que tiene el mundo y que pretende enseñarnos el mundo, la de ser hombres y mujeres llenos de avaricia, hombres y mujeres materialistas y creer que lo que nos hace valer es lo que tenemos. Y por el contrario, digámosle, Señor, ayúdanos a disfrutar de lo que tenemos. Ayúdanos a enseñarle a nuestro corazón a estar satisfecho, a estar contentos, cualquiera sea nuestra situación, porque nuestra mayor riqueza eres tú, Señor, es tu palabra. En ella yo puedo hallar los mejores y más grandes tesoros que cualquier humano podría tener, porque esos tesoros son para la eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor y no me preocuparé, no me afanaré por el día de mañana. Mira las aves del cielo, dice el Señor, que no tienen graneros, no atesoran, no acumulan, y el Señor las alimenta. ¿Cuánto más va a ser con nosotros? Nos dice hombres y mujeres de poca fe. Perdónanos, Señor mío, por nuestra falta de fe, por nuestro materialismo y por dejarnos llevar incluso por aquellas enseñanzas que parecían bíblicas, parecían cristianas, pero que estaban lejos de ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos de corazón a tu palabra, a tu presencia y reconocemos nuestra maldad y reconocemos que tú nos vas a dar lo mejor, Señor mío, pero no pensando en lo material, sino en las cosas eternas. Gracias, Señor mío. Trae convicción de esta palabra a tus hijos, a tus hijas, y que puedan vivir como tú quieres, Dios de los cielos. Gracias por este tiempo y por esta palabra. Y síguenos, Señor mío, síguenos ayudando a estar preparados para vivir como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Padre. Gracias, Señor. Amén.